a la Santísima Virgen de la Consolación. Oración preparatoria para todos los días. Oh Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra, dignaos admitir en vuestra soberana presencia y escuchar a un infeliz pecador que, oprimido por el peso de sus culpas, se acoge a vuestra clemencia y protección. Vos, Señor, sois el espejo de los santos y la esperanza de los pecadores. Todas las generaciones os bendicen, todas las criaturas se alegran y de voz en voz. Los ángeles, con vuestra presencia, las almas del purgatorio con vuestros consuelos, los hombres con vuestra esperanza. Virgen, sin mancilla de este pobre pecador, en mérito de los dolores que os costó el ser redentora de esta alma que os suplica tan necesitada de perdón. Escuchadnos compasiva y oídnos clemente en la presente necesidad. Merecednos la gracia que nos atrevemos a pediros, si es conforme al beneplácito de su divina majestad. Y si no fuera de su agrado, merecednos una santa conformidad, para que alcancemos con la resignación y sufrimiento lo que pedimos por el pecado. Nadie os invocó, Señora, que no haya sido de vos bien acogido. A vos se acogen todas las miserias y vos venís en auxilio de todos los desvalidos, porque sois la consoladora Madre universal. Abridnos vuestros brazos para arrojarnos en ellos, o puerto seguro de las borrascas de la vida. Guíanos, bondadosa, inspíranos ternura para amaros, aliento para no fallecer. Tocad nuestro pecho y entendedlo en vuestro amor, para que nuestros suspiros os interesen y agraden, para que nuestra oración se eleve al cielo como el humo del incienso y haga vuestras sufragencias y nuestra eterna felicidad. Tema resolución, vamos. Estimados hermanos y hermanas, estoy en el último día de la novena y estem a punt d'iniciar la processó en la qual, juntament amb el ministre de l'Eucaristia, iniciem les nostres festes patronals. Iniciem dies de convivència, dies d'alegria, dies en què farem l'esforç de separar el temps, però són dies també de mirar en el nostre interior y ficamos a las manos de María, la nuestra Madre, la nuestra Reina, y ese tesoro que Dios también nos ha concedido el poder compartir a fe dicha maternal solicitud. El fer entrar de la nuestra Madre, la Madre de la Consolación, nos ha de interpelar, nos ha de preguntar desde nuestro corazón cómo imitem a María. Si son verdaderamente consoladores de los nuestros hermanos en las seves tristezas y en las seves necesidades. Si son como cristianos portadores de esa misericordia y de esa alegría evangélica, en la cual María es un ejemplo. Si son dados también a la mateixa manera y de manera a la manera del consiguiente, que sapiguem portar toda tristeza del creu, pero que de esa manera, juntament amb el seu fill, siguem correctos de los nostres hermanos. Estimats hermanos y hermanes, com a cristians, com a comunitat cristiana, no mirem a l'altre, miremos cada uno individualmente qué es lo que hago, qué es lo que veo y de qué manera anem construint amb fidelitat la nostra comunitat cristiana. Portar-se treballa per a rebre la seva mare. El nostre cor se treballa per a rebre a la mare i al fill, per a
Saludemos a la Virgen María con las tres peticiones. Madre mía de mi alma, asistidme en este día y en las necesidades de toda mi vida. Interceded una contrición perfecta de todos mis pecados, haced mi corazón templo de Dios y llenadlo de vuestro santo amor. Vivifícame y viviré para amarte y moriré para descansar en la abundancia de tu gracia y de tu espíritu.
Pidamos la gracia que deseamos alcanzar por intercesión de nuestra Madre María Santísima de Apóstol. Oración final para todos los días. Salve, oh María, la más pura de todas las almas, la más bella de todas las criaturas, la más poderosa de todas las reinas. Salve, encarnación divina, sola Madre de las vírgenes, que brotaste con un amor a vuestro divino Hijo. Salve, vuestras gracias y vuestras misericordias no tienen número, pues sois el memorial de súplicas dirigido al Señor en favor de todo el mundo. Recibid las nuestras y aceptad estos pobres obsequios que os ofrecemos en desagravio de las muchas culpas que hemos cometido contra vuestro divino Hijo, Señor y Dios nuestro. Haced que nuestra alma nunca pierda la hermosura de la gracia. Perpetuad en nuestro corazón la alegría de los justos. Tocad nuestra frente y iluminadla con vuestras luces, para que mejorando nuestra vida os agrademos más cada día. Bendita seáis, bendecido sea Dios que os crió, que os hizo tan hermosa, tan poderosa y clemente. Bendito sea Dios que os hizo nuestra Madre. Oh Madre nuestra, dadnos vuestra bendición, miradnos en este valle de miserias y viendo afligidos, consoladnos tiernamente. Convertid a los pecadores y haced que nunca más los seamos los que nos obsequiamos en este día. Dirigidnos para que jamás sigamos el camino torcido de las malas costumbres y evitemos las falacias de las doctrinas perversas, para que sepamos mortificar las pasiones, resistir a los vicios, elevar hacia lo alto el vuelo de nuestras almas y ser enemigos del pecado y fieles servidores de Dios en obras piadosas. Venga a nosotros, oh espejo de santidad, una dulce mirada de nuestros ojos de clemencia. Mirad la niña querida de nuestras almas, que están al cuidado de nuestra maternal solicitud. Miradlas con ese mirar que interesó al celestial esposo. Mirad, Señora, este pueblo, estas almas que os invocan, os ruegan y suplican la paz de los justos y el consuelo de los que aman a Dios. Mirad a mi alma por ese mirar más hermoso de toda la creación. Miradla, mientras os invoca y besa reverente la obra de vuestro manto de gloria. Miradla, consuelo de nuestras peregrinaciones, maestra de la fe, luz del mundo, hechizo de las almas justas. Miradla hasta que vuestra mirada la enamore, la robe el corazón entero, hasta hacerla propiedad vuestra, el arca de los tesoros de toda virtud, que levantada sobre todas las aguas del diluvio de los males de este mundo, vaya a descansar sobre el monte de las oraciones de la gracia y los seguros votos de la eterna gloria.